¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero agradecerle especialmente a los amigos de Perro Malo Distro por esta camisa que ven aquí y otras más que tengo que iré mostrando paulatinamente a través de mis redes sociales, a través de los diferentes videos. Ojo, hay que aclarar que el diseño y los diseños no son míos, son diseños que fueron extraídos de internet y fueron organizados y maquetados para tener como otro estilo, otra estética, ya que como muchos saben, aunque me gusta mucho el metal y por aquí he salido con bastantes camisas de bandas de metal precisamente, pues quise darle como otro aire a la presentación, además pues de que los amigos de Perro Malo Distro me hicieron este logo alusivo precisamente a un logo de metal, junto con la frase de que arda la llama negra. Espero pues que esto no vaya a generar inconvenientes ni polémica, sobre todo y especialmente entre esos que son mis fans número uno, esas personas que odian y aborrecen profundamente a Ecos del Abismo y a Mateo Jaramillo personalmente y que están pendientes de cada movimiento que yo hago. Ustedes son mis fans número uno, ustedes muy bien saben quiénes son. Muchas gracias porque me he dado cuenta que es muchísima la gente que está pendiente de todo lo que se hace en Ecos del Abismo, de todo lo que se adelanta en los diferentes proyectos, y cualquier cosa que sale es bastante polémica. Como ustedes saben, yo para las personas de la comunidad soy un traidor, soy desleal, soy un pirata, soy un irreverente, soy un arrogante, soy un pretencioso. Yo soy todas esas cosas y mucho más. Finalmente, a mí lo que me interesa y me importa es seguir trabajando y construyendo este proyecto llamado Ecos del Abismo, que aunque a muchas personas no les gusta, muchas otras tantas me escriben diciéndome que muchas gracias, que recién descubrieron el canal, que siempre necesitaron de un espacio así, que pensaban que nunca iban a poder encontrar como ciertas afinidades dentro de las redes sociales con los temas que manejan. Entonces, precisamente por esas personas es que este proyecto se hace y se seguirá haciendo con, sin y en contra del que sea y lo que sea. Así que espero que los amigos de Perro Malo Distro, que además tienen la filosofía hazlo tú mismo o DIY, do it yourself, no tengan ningún tipo de problema ni repercusión, porque sencillamente se trata de una copia personal. Bien, vamos al asunto. El día de hoy, como les dije en mi video anterior, quiero tratar el tema del espiritismo, la posesión y la invocación, o lo que viene a ser dentro del africanismo la montada. ¿Qué es una montada? Básica y sencillamente es cuando la persona, en este caso un palero, o una persona que haga vudú, o una persona que haga santería, yoruba, en fin, cualquiera de sus vertientes, tiene la capacidad de apagar su conciencia, por decirlo en esos términos, y permitir que llegue otra conciencia. ¿La conciencia de quién? En muchas ocasiones, la de un muerto. Como algunos de ustedes sabrán, en el Palo Monte Mayombe se trabaja con los espíritus de los muertos, porque ellos son los que van y hacen las diferentes tareas que el palero les encomienda: aperturas de camino, destrucciones, invisibilidad ante los enemigos, en fin, una gran cantidad de cosas. Y además de eso, los muertos son más cercanos a nosotros que los mismos ángeles o los mismos demonios, porque los muertos son en lo que algún momento nos llegaremos a convertir. Esos muertos con los que se trabajan son muertos que no alcanzaron un desarrollo espiritual, que alguna cosa les ató a este mundo y que por consiguiente quedaron como en una especie de plano intermedio entre este plano y otros planos sutiles, por lo cual son susceptibles de intervenir directamente en este mundo, no solamente con los diferentes fantasmas y fenómenos espectrales que quizás muchos de ustedes viven en sus casas, en lugares abandonados, en hospitales, en psiquiátricos, en diferentes plazas, sino que también por parte de un brujo, por parte de un palero, por parte de un jugán, de una mambó, se pueden convertir en espíritus con los cuales se puede trabajar. Es decir, lo que viene a ser palabras más, palabras menos, la nigromancia. Entonces, el espiritismo es esa parte del ocultismo, de la práctica de la hechicería, de la brujería, de la magia, como lo quieran ver, que se dedica a ese trabajo con esos muertos, pero especialmente permitiéndoles entrar en el cuerpo de la persona para que se comunique o comunique diferentes ideas, responda preguntas. Esto está muy relacionado con lo que viene a ser la mediunidad, que básicamente es la capacidad precisamente de permitir que los difuntos entren, o posterior a ello ya lo que vienen a ser entidades
como tal egregores, lo cual es un paso mucho más avanzado en el camino para que se comuniquen, para que logren diferentes cosas, para que transmitan mensajes, o pues en lo que ya viene a ser la parte personal, individual o grupal, que dé diferentes mensajes a ese grupo o a ese individuo en cuestión. Erróneamente nosotros llamamos invocación a aquellos llamados o conjuraciones con los cuales buscamos evocar una entidad. Y esta es una de las primeras cosas que tenemos que dejar claro. Invocación es hacia adentro, evocación es hacia afuera. Es decir, que cuando yo busco evocar, lo que busco es la manifestación total o parcial de una entidad, cualquiera que sea, en el plano material, es decir, en nuestro mundo. Mientras que la invocación es el paso de esa entidad o de ese ser hacia adentro de nosotros. Esto aparentemente puede sonar muy simple, pero realmente es muy complicado. Y es que lo que se está buscando hacer es que esa energía se manifieste dentro de nuestro cuerpo. Casi que es como apagarlo en su totalidad y dejar únicamente las funciones motrices habilitadas, mientras la psique queda en algún espacio-tiempo, si lo queremos ver de esa manera, suspendida mientras la entidad en cuestión está realizando el ejercicio de la invocación, la mediunidad o la posesión. Aquí es donde viene el asunto complicado. Y es que para hacer posesión, espiritismo, mediunidad, hay que tener ciertos elementos y características presentes. Y sobre todo, hay que tener una mente lo suficientemente fuerte para poder identificar cuándo realmente se trata de una entidad, de un muerto, de un ser, o cuándo sencillamente se está tratando de una proyección de nuestra propia psique, lo cual es bastante peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque en el día a día, por ejemplo, de Ecos del Abismo, donde yo tengo que responder una gran cantidad de mensajes que me llegan, lo cual les agradezco mucho por ese apoyo y por esas ganas de querer como contactarme y que hablemos y charlemos y discutamos diferentes dudas e inquietudes que tengan, he visto que hay personas que están, como decimos aquí en Colombia, muy empeliculadas con el tema. Es decir, dicen, no, es que Belial me posee, es que yo soy hijo de Satanás, es que yo soy hijo de Lucifer, es que yo soy hija de Lilith, ella entra en mí y por eso me comporto de esta o esta o esta manera. Ahí es donde ya viene la desvariación total. Hay que tener en cuenta que trabajar con el lado nocturno es trabajar con caos, y ese caos es como una gran marea, es como un gran caballo, un corcel indomable, que antes que nosotros podamos domarlo a él, él nos va a domar a nosotros, se nos va a montar encima y nos va a pisotear. Lo único que podemos hacer mientras navegamos en esas aguas del caos a causales es tener muy presente nuestro norte y jamás perder esa cordura y jamás dejarnos llevar por todas esas pruebas que están ahí, por esas sombras, esos demonios, esas entidades, esos seres que en gran medida son nuestros propios demonios y nuestro propio inframundo, y en otra gran medida se trata quizás, aquí no vamos a hablar de absolutismos, de precisamente esos planos, esas figuras, esas esferas manifestándose en nuestras vidas. En ese orden de ideas, por ejemplo, Asenat dice en sus diferentes escritos y libros, me disculparán que no cite directamente en cuál, porque ha sido bastante lo que he leído de ella y me queda complejo en este momento decirles exactamente cuál libro es, pero una de las cosas que ella dice es que la invocación draconiana se diferencia o difiere de las invocaciones, por ejemplo, que se dan en el africanismo, en la medida en que el practicante es consciente todo el tiempo de lo que está ocurriendo y que lo que está haciendo es que su cuerpo sea un templo receptor de esas energías del lado nocturno. Por ejemplo, de Lilith, de Lucifer, de Belial, de Belcebú, de Baal, de Hécate, de Aracne, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente es una combinación de técnicas de meditación, visualización y trabajo de chakras, porque el realizar una operación de estas requiere bastante energía y muy seguramente va a dejar desgastada a la persona que la ejecute o la lleve a cabo. Pero volvemos al mismo asunto, allí hay un problema. ¿Cómo saber si la invocación es auténtica o no es auténtica? Remontémonos entonces a ciertos ejemplos muy comunes ya o muy conocidos del africanismo. Estoy bastante seguro de que en la audiencia hay personas que han visto estas películas de Hollywood, estos documentales, diferentes videos caseros de lo que viene a ser, por ejemplo, una posesión vudú, que es una cosa supremamente agresiva, donde se supone que no hablamos tanto de muertos, sino
sino de loas también que entran en el cuerpo de la persona en cuestión, y ahí los vemos retorciéndose, volteando los ojos, escupiendo, y ya pasan cosas mucho más pesadas, como qué, como comer vidrio, como cortarse y no sangrar, tragar pólvora, comerse y mascarse tabacos, carne cruda, sin sufrir ningún tipo de daño. Esa podríamos decir que es una posesión auténtica, porque una persona que no esté montada, que no esté de verdad poseída, por decirlo en esos términos, sencillamente ante una cuestión de esas, como comer vidrio, cortarse, tragar pólvora, mascarse un tabaco y comérselo, pues sencillamente terminaría vomitando, terminaría sangrando, terminaría quejándose y le terminaría doliendo, cosa que no sucede. Pero, ¿cuál es el problema también con ese tipo de posesiones o de montadas o de espiritismo? Que se vuelve peligroso, y no solamente peligroso para la persona que está en el asunto, sino para las personas de alrededor y del exterior. En muchas ocasiones estos muertos, estas loas, estas entidades que llegan por medio del africanismo, se dice, paréntesis, en el vudú, que los espíritus o las loas habitan en el agua y todo el tiempo están fríos. Por eso, cuando llegan, por ejemplo, a un cuerpo humano, lo primero que hacen es pedir calor a través de bebidas como el ron, o el vodka, o el aguardiente, el tabaco, que les permite calentarse, y además de eso nunca han sentido un cuerpo, por lo cual cuando llegan a esta arcilla se les hace una gran maravilla porque tienen una cantidad de emociones y sensaciones, así que no difieren el dolor del placer, la tristeza de la alegría, el gozo del llanto, y lo que quieren es experimentar todo, y por eso se vuelve peligroso, porque se pueden llegar a cortar la garganta, se pueden llegar a cortar alguna extremidad o pueden llegar a cortar a alguien. Además de eso, algunas entidades son supremamente carnales y sexuales, por lo cual intentarán desfogar toda esa energía con alguna persona, y eso es peligroso. Es mucho lo que se arriesga allí, es la integridad física de la persona y la integridad del otro, más un asunto de talla legal o social que pueda ocurrir. Ventajas que tiene ese espiritismo: por lo menos en el palo monte mayombe, en el vudú, en el africanismo, los muertos son guías. Son seres que te van a decir, por ejemplo, alguien está montado, estamos todos reunidos y hay alguien que tiene una brujería y no lo sabe, inmediatamente el que está montado le va a decir: mira, tú tienes una brujería, tienes que echarte un homiero con 9 hierbas, 15 tabacos y leche y azufre y agua de Florida y agua de rosas. ¿Cómo sabemos que funciona o no? Porque funciona, valga la redundancia. Y así es como se han sacado muchos de los tratados en el africanismo, a través de lo que dicen los espíritus. Muchas veces ni siquiera hay un estudio como tal, como se hace, por ejemplo, en la mano izquierda, que hay toda una academia con respecto a las plantas de poder, los métodos de trabajo, el kundalini, la meditación, la proyección astral. No, ya muchas cosas se logran por transmisión directa de los muertos. Y ese es otro de los momentos donde pasamos a verificar que la posesión o la invocación sea auténtica. En el momento en el cual esa persona se desprende completamente de su cuerpo para que entre 100% la otra entidad, que además de eso sabe cosas que esa persona no. Por ejemplo, habla en un idioma diferente, pero eso también tiene ciertas consideraciones. Por ejemplo, si uno habla español e inglés y la entidad habla en inglés, puede ser bastante discutible la posesión. Pero si, por ejemplo, la entidad habla congolés o habla algún dialecto africano o habla latín o habla algún idioma que en la vida ese personaje estudió, y no solamente balbuceando, sino que lo hace de manera perfecta, ahí hay un indicio más. Cuando conoce o sabe de situaciones que la persona no, cosas de esta persona que nunca le había contado, nunca le había dicho, cosas de su infancia, de su niñez, o además manejan conocimientos de otras áreas diferentes a lo que ellos hacen, por ejemplo de astrología, ser capaces de decir la ubicación exacta de una estrella, de un planeta, de una constelación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a hablar ya no de una invocación de un muerto, o de una loa, o de un espíritu de la quimbanda, de la umbanda, de lo yoruba, de la santería, del palo monte, del vudú,
sino en nuestro caso lo que tiene que ver ya directamente con el sendero siniestro, es decir, la goetia, el clifo, los arquidemonios, hay diferentes complicaciones. Primero, no es algo que cualquiera puede hacer, requiere que ya haya habido un trabajo serio y amplio en lo que viene a ser la pasada de los muertos, porque digamos que esa es como la transición, podemos decir que esa es como la escuela, el colegio, y ya llegar a pasar una entidad, un ser de estos sería la universidad. La persona debe tener ciertas capacidades, cualidades y características. Además, lo digo porque lo he visto, por ejemplo, cuando se va a tratar de invocar un demonio, digamos de naturaleza de fuego o ardiente, la persona suda sin parar. Es demasiado fuerte la experiencia, inclusive llega a quemar a la persona cuando esta entidad intenta entrar, y se puede bañar, se puede duchar, se puede secar, se puede poner un ventilador encima. Sin embargo, la sudoración, el calor, el sofoco sigue y continúa. Otra señal que nos puede indicar que es una experiencia auténtica y no algo que está sucediendo meramente en la cabeza. ¿Qué beneficio nos puede traer ese tipo de invocación? Como ya lo dije, mensajes, poderes que se desarrollan, una mayor conexión o vínculo con una entidad en cuestión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es no perder el rumbo. Hay que trabajar con tranquilidad, con calma y sin prisa. Esto no es algo para tomarse a la ligera, esto es algo que necesita ser trabajado paulatinamente, pasar por ese proceso de montada de los muertos, o si se va a hacer desde el sendero draconiano, netamente pues trabajarlo a través de las meditaciones, del kundalini, de ir explorando y ampliando nuestros horizontes, nuestro propio poder, y no dejar de tener claro el norte, para que el día de mañana no salgamos a decir que somos la encarnación de Lucifer, de Satanás, de Mahakali, de Shakti, de Shiva, de Vishnu, de Odin, de Thor, de Freya, y podamos seguir nuestro camino sin ningún problema y sin caer en esa locura que la verdad en muchas ocasiones es irreversible e irreparable. Muy bien, espero que el video les haya gustado, que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas. Por favor, si quieren ver una segunda parte de este video, al igual que los demás que ya he hecho, escríbanmelo en la caja de comentarios, déjenme su me gusta, compártanlo, suscríbanse. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo cada día más y más y más, y se siga desarrollando de la manera en la que se ha venido desarrollando. Recuerden de igual modo que en la página de Facebook de Ecos del Abismo y en el grupo se están colocando diferentes materiales casi todos los días. Y digo colocamos porque no solamente soy yo quien los coloca. Aprovecho para saludar a Federico López Conde, editor colaborador de Ecos del Abismo, a quien envío un fuerte saludo y un gran abrazo, porque muchas de las publicaciones que a ustedes les gustan en Ecos del Abismo, este hombre es el que las recopila, las organiza y las pone allí. Muchas gracias a Federico y a todo el equipo de trabajo que está detrás de Ecos del Abismo, porque como he dicho siempre, esto no es algo solo de Mateo Jaramillo. Aquí se van sumando personas que quieren colaborar, que quieren aportar, que quieren hacer de esta comunidad algo que crezca y que se expanda, y que deje de ser una cuestión de chismes, de publicaciones en Facebook y de cosas que realmente no tienen sentido y que son una pérdida de tiempo total. Recuerden que pueden seguirme en mis diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estoy mucho más activo, estoy haciendo diferentes dinámicas, preguntas, respuestas, subiendo fotos, colocando diferentes historias que pueden llegar a gustarles bastante. Nos vemos en una próxima ocasión, y que arda la llama negra.